Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la organización de este evento, a la Asociación Basta de Demoler, a la Fundación Ciudad y al CEDODAL, y especialmente a la señora María Carmen Arias por la oportunidad y gentileza. Entonces, la trayectoria de preservación del patrimonio cultural en Brasil en el campo del patrimonio edificado viene de iniciativas precursoras de reconocimiento y declaración de valor en situaciones aisladas ocurridas en pocos lugares al inicio del siglo XX. Próximo. En lo que se refiere a la protección legal, se puede mencionar pocas situaciones, entre las cuales mencionaría la ciudad de Ouro Preto, anteriores a 1937, cuando se edita el Decreto-Ley Federal número 25, que organiza la protección del patrimonio histórico y artístico nacional. El próximo. La organización de la protección del patrimonio histórico y artístico nacional brasileño está vinculada a la creación de una institución nacional en Río de Janeiro, en ese tiempo capital federal, del Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, SFAN, como se llamaba inicialmente, el órgano encargado del patrimonio, hoy Instituto ELIFAN. Próximo. El contexto político en el momento era del Estado Nuevo, a partir del golpe de Estado del presidente Getúlio Vargas, 1937, que implantó un gobierno nacionalista que buscaba también en el área cultural definir identidad para un país tan distinto en sus diferentes regiones. Próximo. La organización del proyecto de ley para a proteção legal do patrimônio foi encargada ao ministro de Educação e Saúde, Gustavo Capanema, ao intelectual modernista Mário de Andrade. O projeto foi largamente discutido com Rodrigo Melo Franco de Andrade, quem assumiu a direção da nova instituição por 30 anos. Mário de Andrade inicialmente conceptuou o patrimônio histórico e artístico nacional como constituye el patrimonio histórico y artístico nacional el conjunto de los bienes muebles e inmuebles existentes en el país, cuya conservación sea de interés público, sea por su vinculación a fatos memorables de la historia de Brasil, sea por su excepcional valor arqueológico o etnográfico, bibliográfico o artístico. Como término jurídico para la protección del patrimonio, fue utilizada la palabra tombamento y los bienes protegidos como bienes tombados. El origen de esta expresión tiene vínculos con la historia de Portugal, donde los documentos históricos de la corona eran protegidos o guardados en la Torre del Tombo, como en el Castillo de San Jorge. El castillo fue demolido por un terremoto y los documentos trasladados. Hoy se encuentra en un nuevo edificio en los archivos nacionales portugueses y todavía lleva el antiguo nombre de Torre del Tombo. Entonces, esta es la palabra que solo se utiliza en Brasil y Portugal para designar bienes protegidos por el patrimonio nacional. En ese tiempo todavía no se hablaba de patrimonio intangible, pero la visión de artista moderno de Mário de Andrade incluyó manifestaciones culturales como patrimonio, principalmente en su viaje por el nordeste de Brasil, cuando registró en distintas medias, en bandas sonoras, películas, o recogiendo objetos de culto o instrumentos musicales, una variedad de expresiones antes no reconocidas como patrimonio. En el final del siglo XX, cuando se discutió una legislación específica para los bienes inmateriales o intangibles, se creó la figura jurídica de registro para esta categoría. ¿Por qué? Porque Mário de Andrade había registrado los patrimonios que no eran materiales y se utilizó la misma palabra. Próximo. El decreto definió 4 categorias de patrimonio, para a qual a ser registrada em um livro de tombo específico: o livro de los bienes arqueológicos, etnográficos e paisajísticos, o livro de tombo histórico, o livro de tombo de bellas artes e o livro de las artes aplicadas. Também definiu a instrução do processo de proteção em suas várias etapas e criou o Conselho Consultivo do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era encargado por evaluar as propuestas antes de sua homologação por el ministro competente e publicação no Diário Oficial del país. Este consejo é formado
todavía por gente invitada de todas las áreas del patrimonio, de intelectuales o de gente involucrada en el país, representantes de comunidades. La doctrina que se firmó a partir de la utilización del Decreto Ley 25/37 fue que la preservación ocurría por interés público. Luego, no se pensaba en la hipótesis de resarcimiento a los propietarios de los inmuebles tombados. Las obras necesarias al mantenimiento deberían ser asumidas por el gobierno cuando los propietarios declarasen no tener condiciones económicas para costear. Eso es lo que dice la ley hasta hoy, ¿no? Las otras cuestiones van a aparecer a lo largo del tiempo. La cuestión del resarcimiento viene a ser tratada a partir de los años 1970 por el ámbito del planeamiento urbano municipal, cuando se introduce el concepto de suelo creado, un concepto que se aplica tanto para resarcir el uso público de áreas privadas, donde también se incide el patrimonio, como las transacciones denominadas de transferencia de potencial constructivo. Siguiente. Otra forma de financiamiento que también pasó a ser utilizada en el área del patrimonio fue la Ley Federal de Incentivo a la Cultura, que estableció el mecenazgo desde 1986. Su aplicación es generalmente limitada a grandes obras con capacidad de visibilidad y marketing. Algunos estados de la federación crearon leyes propias de mecenazgos, con distintas denominaciones y distintas formas de utilización, que también son aplicables mismo que de manera reducida al patrimonio. Siguiente. A lo largo del tiempo, algunos gobiernos provinciales o municipales organizaron órganos propios de preservación de patrimonio, generalmente vinculados a secretarías de educación, y promulgaron con legislaciones específicas, usando como referencia el decreto nacional. Eso, entretanto, no fue suficiente para asegurar la identificación, protección y promoción del patrimonio de manera descentralizada. En 1970, el gobierno federal decidió convocar a los gobernadores provinciales, intendentes municipales y representantes de áreas culturales para buscar compartir la tarefa de preservar el patrimonio de manera descentralizada. Este encuentro aprobó resoluciones principalmente enfocadas en la capacitación de profesionales para preservación del patrimonio, formación con nombre de Compromiso de Brasilia. En 1971, se firmó el Compromiso de Salvador, en el segundo encuentro de gobernadores para la preservación del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y natural de Brasil, promovido por el Ministerio de Educación y Cultura y por el IFAM. Ese compromiso complementaba el anterior y trataba de cuestiones presupuestales y legislativas, consideradas indispensables a la preservación del patrimonio. Esas iniciativas tuvieron como resultado la creación de órganos de patrimonio y legislaciones propias en muchas provincias, estados, en las capitales y ciudades de mayor porte. La Constitución Federal Brasileira, no todavía, la Constitución Federal Brasileira de 1988 definió que constituyen el patrimonio cultural brasileiro los bienes de naturaleza material e inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, que sean portadores de referentes a la identidad, a la acción, a la memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña, en los cuales se incluyen el siguiente: las formas de expresión, los modos de crear, hacer y vivir, las creaciones científicas, y el siguiente: las obras, objetos y documentos, los conjuntos urbanos. Hasta entonces, cuando se hablaba de patrimonio, se hablaba básicamente en bienes inmuebles o edificios. Con la Constitución se amplió la visión ampliamente. Siguiente. La Constitución Federal también estableció competencias y formas de protección legal al patrimonio. El poder público, con la colaboración de la comunidad, promoverá y protegerá el patrimonio cultural brasileño por medio de inventarios, registros, vigilancia, tombamento y desapropiación, y de otras formas de cautela y preservación. Siguiente. En algunos municipios, como en Porto Alegre, surgieron legislaciones locales que pasaron a utilizar el término inventario, siempre usado
en la descripción de un bien cultural como una nueva forma de protección, en casos muy semejantes al tombamento, creando a veces grande confusión. Entonces, ahí en Porto Alegre, la palabra inventario, que siempre se utilizó como una etapa del proceso de conocimiento, como la descripción de un bien de cualquier tipo, fue utilizada como un instrumento de protección. Y cuando se va a ver cómo es la formulación y cuál es el resultado, se pregunta cuál es la diferencia entre este y un tombamento, porque el tombamento es una propuesta que se puede tombar un municipio, una ciudad, un conjunto urbano, una casa, una puerta, un cuadro o un mueble o un paisaje, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, de hacer eso? Eso creó una confusión porque en la misma ciudad había la ley de tombamento y la ley de inventario. Y entonces, como fue aplicada más ampliamente, creó siempre una reacción muy grande a ella, como siendo una cosa no adecuada como protección. De manera general, se puede decir que la base legal para la protección jurídica del patrimonio cultural de Brasil está bien estructurada bajo los puntos de vista técnico y conceptual. En la práctica, entretanto, la dificultad de preservación es enorme, básicamente por algunos factores y problemas, de entre los cuales destacaría educación, falta de educación, recursos humanos y financieros, planeamiento urbano, cuestiones que están presentes en el país como un todo. Siguiente. Problemas en la educación por falta de entendimiento acerca de la importancia del patrimonio, tanto como valor económico por las inversiones ya hechas, como cultural por la tecnología empleada, representaciones de historia y de memoria, cuanto por la posibilidad de continuidad de utilización por rehabilitación, por ejemplo. Siguiente. La falta de recursos humanos para trabajos de conservación y preservación, incluyendo técnicos y operadores. Este punto está directamente vinculado a la existencia de mercado, o sea, de acuerdo con la existencia de recursos financieros de quienes paguen por servicios especializados, a pesar que la capacitación en el área del patrimonio es siempre de largo plazo, o sea, no se consigue tener gente especializada en tratamiento de madera, de arcillas, de pinturas que sean para cosas muy sofisticadas si no hay mercado. En lo que se refiere al planeamiento urbano, cabe presentar algunas variables considerando las peculiaridades de la evolución urbana de Brasil, país, frente a los demás países de la Cuenca del Plata. Siguiente. El proceso de urbanización de Brasil durante el período colonial, siglo XVI y el siglo XIX, tuvo básicamente una matriz portuguesa, bastante distinta de los principios ordenados de la urbanización española aplicados a América. Siguiente. Generalmente, las ciudades situadas en el litoral, en puestos de defensa, junto a bahías o estuarios. Este es el caso de Porto Alegre. No es litoral de mar, pero es litoral de río. El ejemplo que presento es la ciudad de Porto Alegre, junto al delta del Jacuí, con una ciudad alta y una ciudad baja. Una ciudad sin planeamiento previo, con estructuras viarias irregulares o semi-irregulares, como se presenta ahí en la península. Siguiente. Con terrenos angostos y largos y casas alineadas junto a las aceras, característicos de la arquitectura tradicional luso-brasileña. Siguiente. En el siglo XIX, algunas provincias recibieron inmigrantes europeos en programas de colonización promovidos por el gobierno imperial, principalmente en zonas de frontera. Estos nuevos asentamientos tuvieron planeamiento por ingenieros militares y los planes urbanos endameros semejantes a los producidos a partir de las leyes de Indias aplicadas en toda América. Al final del siglo XIX, en Brasil y después en la ciudad de Porto Alegre, pasan a recibir influencias de la misión francesa, con utilización de referentes neoclásicos, principalmente en las obras públicas. Siguiente. A la arquitectura tradicional luso-brasileña se suceden los estilos decorados del eclecticismo, grande parte de ellos por reformas o sustituciones edilicias o en terrenos ya ocupados en el centro histórico. O sea, muchas veces teníamos una casa colonial que fue transformada y su fachada en ecléctica, sacando la estructura de cobertura original. Particularmente en esta ciudad,
La influencia política de la corriente positivista siguiente se expresa en la arquitectura Art Nouveau con sus fachadas manifiesto, o sea, las fachadas del Art Nouveau positivistas son fachadas que transmiten mensajes. O sea, si tú vas a estudiar la decoración, es llena de símbolos, como la colmena, la cooperación, como los dioses griegos, como un montón de cosas que son aplicadas en esta arquitectura positivista típica de un periodo de la historia de la ciudad de Porto Alegre. La participación de arquitectos de origen germánica deja también una significativa contribución con el conjunto monumental en áreas de expansión sobre ríos. Y este estilo, que es un eclético, es un ecleticismo con influencia del barroco germánico. La ciudad también se renueva con estructuras geométricas del Art Deco en edificios y espacios públicos en los 40, 50. Siguiente, desde el inicio, grandes obras viarias transforman el paisaje urbano, como el viaducto Otávio Rocha, sacrificando estructuras existentes. O sea, para cortar la montaña del centro, se abrió esta vía con el viaducto. Siguiente, esta obra viene acompañada de grandes edificios neorracionalistas en las áreas demolidas de su entorno, que eran áreas coloniales, o de nuevos edificios modernistas, estes de Fayette, ¿no? Que fue hecho para sustituir un otro edificio que era gemelo del otro, que aparece solo un pedacito, pero que se quemó, que era el edificio de la justicia. Eso corresponde a las influencias internacionales del final del siglo XIX, de las grandes intervenciones viarias en París de Haussmann o del ensanche de Barcelona de Cerdá, o se refieren a las influencias del urbanismo del movimiento moderno de la Carta de Atenas en el inicio del siglo XX, con los principios defendidos por Corbusier de trabajar, de crear, circular y habitar. Los principios del planeamiento urbano modernista fueron concebidos para espacios amplios, con altos edificios sobre extensas áreas verdes. Siguiente, 2 ejemplos de aplicación de estas teorías: el Plan Voisin de Corbusier para París y el proyecto del Plano Urbano de Lúcio Costa para Brasilia. En el Plan Voisin de 1925, Corbusier proponía la demolición de un sector entero importante de la ciudad medieval de París y la construcción de un espacio urbano nuevo, característico del movimiento moderno. Los franceses no lo hicieron. El Plan Urbano de Brasilia de 1961, proyectado por Lúcio Costa, fue planteado para una amplia área desocupada en el centro de Brasil. O sea, es el mismo modelo en 2 versiones: en París sobre la ciudad, pero no utilizada, y en Brasilia sobre terreno libre. Siguiente. Entre tanto, la práctica que se estableció a lo largo del siglo XX, principalmente en América, fue construir la nueva ciudad sobre las ciudades existentes, como si estas no existiesen. Y en Porto Alegre, el mismo modelo en la versión sobre, donde la demolición de los nuevos proyectos presupone la sucesiva demolición del tejido urbano existente. Las excepciones son los pocos edificios o áreas protegidas que permanecen como islas en el medio del conjunto de nuevas edificaciones. Los últimos planes de ordenación urbana no reconocieron la existencia de una ciudad real, la ciudad de Porto Alegre. O sea, se aplica un modelo virtual sobre una ciudad existente y se cambian los índices urbanísticos, las normativas y todo, como si ahí no hubiera nada. No reconocieron peculiaridades como la topografía, el margen del agua, los lugares reconocidos, las edificaciones significativas, los barrios o el centro como variables principales para un proyecto urbano. Apenas las vías fueron consideradas como constantes, ¿no? Claro que en este plan, el último, que sigue los siguientes que hicieron toda la demolición que se vio ahí,
Son planes que siempre dejaron algunas islas o de bienes protegidos o de pequeñas áreas de protección. Siguiente, a este plan designo como plan de demolición un plan director de demolición urbana y ambiental, PDDUA. Siguiente, un proyecto que va a estar concluido cuando la ciudad sea completamente sustituida. Siguiente, ese es el plan. Gracias.